Hola a todos, mi nombre es Federico Bonilla, soy profesor adjunto de la Cátedra de Biología y la ponencia de hoy es sobre la organización estructural de la membrana plasmática. Vamos a abordar entonces el estudio de las membranas biológicas siguiendo el programa teórico de nuestra materia y comenzaremos por la organización estructural de la membrana plasmática, el modelo de mosaico fluido, estructura y función de las balsas lipídicas, factores que afectan la fluidez de la membrana. En estas imágenes se muestran por un lado glóbulos rojos o eritrocitos, visto con un microscopio óptico, y en la imagen de la derecha una sección de un glóbulo rojo observada mediante microscopía electrónica. La estructura y función de las células van a depender directamente de sus membranas, no solo para separar el interior de la célula de su entorno, sino que también para definir compartimentos internos de las células eucariotas, como ser en el caso de mitocondrias, aparato de Golgi, cloroplastos o del mismo núcleo cuando éste se encuentre presente. ¿Cuáles son las funciones de las membranas biológicas? Bueno, podríamos decir que constituyen una barrera física y el límite celular regulando los materiales que ingresan y que salen de la célula, manteniendo una diferencia entre el contenido citosólico y el de su entorno. Compartimentalización. Dentro de las células pueden llevarse a cabo distintas funciones gracias a los diferentes compartimentos que existen y en donde también existen diferencias entre su contenido y el del citosol. Transporte a través de membranas, que hablaremos más tarde. Detección de señales. Las membranas plasmáticas en las células equivalen a nuestros ojos, oídos, nariz, papilas gustativas. Son las encargadas de informar al citoplasma qué es lo que ocurre en su entorno, en el espacio extracelular. Esto lo vamos a estudiar con detalle en la teoría correspondiente a señales celulares. Y otra función importante, clave, es la comunicación intercelular, que se estudió en la teoría de uniones y matrices extracelulares. Básicamente todas las membranas biológicas comparten una misma organización estructural, en donde podemos hallar lípidos, proteínas, glicoproteínas, colesterol en el caso de células animales, y la proporción de estos componentes dependerá en gran medida del tipo de célula que se estudie. El dibujo de arriba muestra una membrana plasmática conformada por una bicapa fosfolipídica, aquí representada por esferas grises de las cuales se desprenden unos apéndices del mismo color de forma alargada hacia uno y otro lado. Incluidas en esta estructura se aprecian las proteínas de color marrón que pueden estar o no asociadas a hidratos de carbono formando las glicoproteínas y además moléculas de colesterol. Así, la membrana establece una separación física entre el citosol y el espacio extracelular, es decir, su entorno. Cuando observamos dos células contiguas al microscopio electrónico, la fotografía en blanco y negro, se puede apreciar el espacio establecido por las membranas celulares, llamado espacio intercelular. Y además, si hacemos focos a nivel de la membrana celular, se puede distinguir dos líneas oscuras, regiones electrodensas, que limitan, hacen como una suerte de sándwich a una región más clara o electrolúcida. Así es como se ve una membrana al microscopio de transmisión. Habíamos dicho entonces que uno de los componentes fundamentales de las membranas son los lípidos. Estos lípidos pueden ser de tres tipos: los fosfolípidos, los glicolípidos y los esteroles. Los fosfolípidos están representados por la fosfatidilcolina, la esfingomielina, la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol y la fosfatidilethanolamina, que constituyen el 60% del total de lípidos de membrana. Por los glicolípidos, son lípidos que contienen azúcares, en donde el más común es el cerebrósido, y los esteroles, que están representados por el colesterol y conforman el 40% del total de lípidos de la membrana. Para que tengan una idea, y esto es simplemente ilustrativo, si aislamos una membrana plasmática de un glóbulo rojo y le hacemos un análisis lipídico, encontraremos las siguientes proporciones: un 17% de fosfatidilcolina, un 6% de fosfatidilserina,
un 16% de fosfatidiletanolamina, un 17% de fingomielina, un 2% de glicolípidos y un 42% de colesterol. Estos fosfolípidos son los principales componentes de las membranas biológicas, pero además de tener la particularidad de la abundancia, se caracterizan por ser moléculas anfipáticas. ¿Ustedes sintieron hablar de la doble personalidad? Bueno, en este tipo de moléculas ocurre algo similar. Estos fosfolípidos entonces poseen una cabeza polar con una elevada afinidad hacia el agua, conocida como cabeza hidrofílica, y cola no polar o apolar, conocida como cola hidrofóbica. Así, de esta manera, estas moléculas en contacto con un medio acuoso exponen hacia el agua su cabeza polar, mientras que esconden sus colas apolares. Recuerden que filo significa amor y fobia miedo. Entonces, esta cabeza hidrofílica estará formada por un grupo fosfato unido a un sustituyente y al glicerol, del cual se desprenderán los ácidos grasos, dando lugar a las colas hidrofóbicas. En la medida que se reemplace la serina por la colina, el inositol o la etanolamina, tendremos los distintos tipos de fosfolípidos. Estos fosfolípidos se distribuyen de una manera especial en esta bicapa, confiriéndole una carga negativa a la cara citosólica. Esto se llama asimetría de membrana y es muy importante para la salud de la célula que se conserve dicha asimetría. Nosotros podemos saber de antemano cuándo una célula se va a morir porque podemos conocer si la membrana conserva o no dicha asimetría. Esa rotura de la simetría es importante también en los lípidos de los glóbulos rojos para iniciar la cascada de la coagulación que seguramente sintieron nombrar. Y también, ahora que está tan en boga, algunos virus exponen en su monocapa externa fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina para ser incorporado a las células del huésped fácilmente y así infectarlas. Esta distribución es característica en el caso de las células nerviosas, que tienen que transmitir sus señales a largas distancias a través de sus axones. Las células que envuelven a estas neuronas poseen una gran cantidad de fingomielina que actúan como un aislante eléctrico, facilitando el impulso nervioso y por ende la señalización celular. Los glicolípidos son otros componentes claves en estas membranas y se encuentran ubicados en la hemicapa que da hacia la cara extracelular, con funciones relacionadas con el reconocimiento celular y la formación del glicocálix. Estos glicolípidos constituyen el 2% de los lípidos totales de membrana. Entonces, ¿cómo se comportan estos lípidos, estos fosfolípidos, cuando se encuentran en soluciones acuosas? Pues bien, orientan su cabeza hidrofílica hacia el medio acuoso, generando así películas, micelas, liposomas o bicapas, siendo el elemento básico de las membranas en una bicapa lipídica. Como habíamos dicho anteriormente, los glicolípidos se encuentran exclusivamente en la hemicapa externa y sus residuos de hidratos de carbono son sintetizados, como veremos en la próxima clase, en el aparato de Golgi. Otro de los lípidos, junto con los fosfolípidos y los glicolípidos, son los lípidos esteroides. El representante de los esteroides en las células animales es el colesterol, que también es una molécula anfipática, la cual posee un grupo polar representado en rojo y formado por un grupo hidroxilo, una estructura planar rígida de los anillos esteroides y una cola apolar. Se ubican en la bicapa fosfolipídica con una disposición similar a la de los fosfolípidos, con su cabeza orientada hacia las cabezas de los fosfolípidos, formando puentes hidrógenos con las mismas. Entre sus funciones encontramos que regulan la fluidez y la resistencia de las membranas, y en las células animales tenemos el colesterol, mientras que en las células vegetales se encuentran los fitoesteroles. El otro componente fundamental de las membranas biológicas son las proteínas. Dentro de las proteínas de membranas podemos encontrar proteínas de dos tipos.
proteínas integrales y proteínas periféricas, como lo representa este esquema extraído del libro Biología Molecular de la Célula de Alberts. Las proteínas integrales penetran en el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica, pudiendo ser de transmembranas. Otras, en cambio, se extienden parcialmente en el interior hidrofóbico de la membrana, lo que ocurre ya que sus aminoácidos son no polares. Algunas proteínas crean, gracias a su plegamiento, un espacio hidrofílico, lo que permitirá el paso de moléculas a través de ellas. Las proteínas periféricas no están incluidas en la membrana lipídica y constituyen apéndices unidos a la superficie de la membrana. Algunas proteínas pueden atravesar la membrana una vez, otras en cambio pueden hacerlo varias veces. La porción de las proteínas transmembrana que atraviesa la bicapa fosfolipídica son alfa-hélices de 20 a 25 aminoácidos aproximadamente, hidrofóbicos que interaccionan con las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana. Otras proteínas que tienen el plegamiento de láminas beta atraviesan la bicapa lipídica en una estructura similar a un barril. Existen también proteínas que pueden estar ancladas en las membranas por lípidos que se encuentran ligados de forma covalente a la cadena polipeptídica. Las proteínas periféricas no interaccionan con la región hidrofóbica de los fosfolípidos, sino que se unen a la membrana de manera indirecta a través de interacciones con proteínas integrales de membrana. Se las pueden encontrar hacia la cara citosólica o hacia el espacio extracelular. A su vez, estas proteínas periféricas pueden interaccionar con otros componentes celulares. En el caso de las proteínas periféricas que se localizan hacia el citosol, pueden vincularse con proteínas del citoesqueleto, y las que se encuentran hacia el espacio extracelular se pueden vincular con componentes de la matriz extracelular. Para poder estudiar las proteínas, se emplean en el laboratorio detergentes que tienen la facultad de solubilizar a las membranas y así poder desprender a dichas proteínas. Las proteínas integrales solo pueden aislarse de la membrana con detergentes. En cambio, las proteínas periféricas se las puede aislar de las membranas cambiando la fuerza iónica o modificando el pH del medio. Una de las funciones de las proteínas es la del transporte. Una proteína que atraviesa la bicapa fosfolipídica puede actuar como un canal permitiendo el paso de sustancias o bien puede cambiar su estructura cuaternaria para lograr el mismo fin. Otra función clave es su actividad enzimática. Algunas proteínas pueden funcionar como enzimas, como es el caso de aquellas que traducen señales. Estas proteínas poseen hacia su dominio extracelular un sitio de unión, por ejemplo para una hormona, que al unirse le generará cambios en el dominio citosólico, transmitiendo así una señal. En el caso de las uniones intercelulares, las células vecinas se encuentran unidas entre sí gracias a la presencia de dominios de adhesión en estas proteínas. Ustedes saben que las microvellosidades conservan su forma gracias a la presencia de filamentos de actina. En las microvellosidades existen varias decenas de filamentos de actina dispuestos en forma paralela al eje central de la microvellosidad, que se vinculan con la espectrina, una proteína de unión a la actina, en una región conocida como red terminal que entrelaza y estabiliza las microvellosidades. Hacia el otro extremo se encuentra la vigina, otra proteína que se une a la actina, que también va a participar en conjunto con otras proteínas y conservarán la forma de esta microvellosidad. En el caso de la unión de las células a la matriz extracelular, estarán involucradas otras proteínas como la alfa-actinina, la vinculina, la paxilina y la talina. Las proteínas también participan en la adhesión celular, en donde las uniones pueden ser homotípicas o heterotípicas. En el primer caso participan proteínas presentes en la superficie celular. Cuando el tejido se separa en células, las células que lo componen, estas pueden establecer contacto nuevamente formando una nueva adhesión. Estamos hablando de células del mismo tipo. En el caso de la unión heterotípica participan proteínas complementarias
Y en esta adhesión intervienen, por ejemplo, proteínas presentes en la superficie de los gametos de una alga marina. Como su nombre lo indica, las glicoproteínas son proteínas con residuos de galactosa, manosa, ácido siálico, unidos a los nitrógenos u oxígenos de los aminoácidos. Estas glicoproteínas van a formar el glucocálix, que presentará propiedades inmunitarias, ya que permitirá al sistema inmune desconocer y atacar células extrañas. Son también los que participan en los diferentes grupos sanguíneos, las que permiten, por ejemplo, a los glóbulos blancos abandonar el torrente sanguíneo para ingresar a un tejido, lo que se conoce como diapédesis. Son los sitios de receptores para las hormonas, etc. Hace casi 50 años, estos dos investigadores presentaron el modelo de mosaico fluido. ¿Qué es lo que propone básicamente este modelo? Bueno, que las proteínas de la membrana están dispersas e insertas individualmente en la bicapa fosfolipídica, exponiendo sus regiones hidrofílicas hacia los medios circundantes. Las proteínas se distribuyen como mosaicos entre la bicapa de fosfolípidos y junto con ellos presentan un cierto grado de fluidez. Para explicar este modelo de mosaico fluido, podríamos hacer una analogía entre la distribución de los fosfolípidos en la membrana y los soldados de un regimiento. Así como en un regimiento los soldados desfilan en una perfecta alineación, los fosfolípidos también se encuentran perfectamente ordenados. Y esto no es algo estático, sino que tiene un cierto movimiento. Además, los medios acuosos extra e intracelular impiden que esta formación se deshaga. Si las membranas fueran rígidas, las células no podrían vivir, no podrían crecer ni tampoco reproducirse. Bueno, dijimos entonces que esta estructura no es una estructura rígida. Si pudiésemos marcar estos fosfolípidos y hacerle una trazabilidad, comprobaríamos que son capaces de desplazarse justamente porque presentan un cierto grado de movimiento. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de movimiento? Uno se conoce como difusión lateral, en donde los fosfolípidos pueden desplazarse hacia un lado u otro en la misma monocapa. Otro tipo de movimiento es el flip-flop. En este caso, un fosfolípido puede saltar de una hemicapa hacia la otra y este tipo de movimiento requiere un gran gasto de energía. Otro tipo de movimiento es el de rotación, como si fuese el de un trompo. El fosfolípido gira sobre su eje longitudinal con rapidez. Y el otro tipo de movimiento es el de flexión, que es separación y aproximación de los extremos de las colas por flexión de las cadenas de ácidos grasos.